Hola, de antemano, muy buenas tardes. No, no, ya, en serio, ahora sí. Pues bienvenidos a este primer episodio de Marca Mi Pasión, un nuevo podcast que creo que no hemos encontrado algo que cumpla con esto que queremos, que es hablar de las marcas, hablar de experiencias y pues hacerlo también de la mano de alguien que sabe mucho de marcas, que ha tenido una trayectoria bastante importante y que he compartido y que gracias a él me transmitió esta pasión por las marcas, que pues ya les iremos contando la historia. Pero bueno, antes de contarles de lleno esa historia, pues me gustaría que se presentara mi profesor de universidad y ahora amigo Isaac Guerrero. Profe Isaac, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Raymond? Muchísimas gracias. Bien hallado, la verdad es que muy contento, ¿no? De poder iniciar este proyecto que ya veníamos platicando desde hace un rato, ¿no? Yo creo que como muchos podcasts derivado de nuestras pláticas, Que ya teníamos. que ya teníamos, entonces dijimos, vamos a volverlo podcast y precisamente así lo tenemos porque pues vimos que hay valor, ¿no? En nuestro diálogo para la gente que quiere aprender y quiere dialogar y aprender sobre las marcas, alejándonos un poquito de la parte académica, teórica, ¿no? Sino más bien de rebote, cómo sucede, qué sucede, porque también en cómo funciona la vida real existe mucho aprendizaje, ¿no? Entonces, Ok. pues me presento, ¿no? Mi nombre es Isaac Guerrero Jaimes, yo tengo más de 20 años especializándome en el área de experiencia de marca. Desde que tuve la oportunidad de trabajar en dos programas internacionales en Walt Disney World, justo terminando la carrera. En el segundo programa pude hacer unas prácticas profesionales en el Departamento de Operaciones Creativas de Epcot. Entonces, ambos programas más la práctica profesional, pues obviamente me ayudaron a irme enfocando al tema de marca, pero desde cómo se construye el valor, pues obviamente estando en el mundo de Disney, ¿no? Pues obviamente ya era referente, eh, mi niñez fue durante los 80, soy un hijo de la tele, de la publicidad. Ah, ya me había espantado. Soy un hijo de la... en estos temas que también. Algo así dicen. Entonces, pues viniendo de los 80, que es cuando el marketing moderno, el tema de las marcas, comienza lo que hoy conocemos, tal cual como, digamos que esta cultura, ¿no? Que también hubieron algunos chispazos en los 60 y en los 70, pero en los 80 es cuando se vuelve todo un tipo de cultura de cómo se maneja la publicidad, eh, contratos, etcétera. Eso fue cuando se comenzaron a hacer nuevas cosas de lo que para hoy ya nosotros es normal. Entonces yo soy de esa generación que sucede en ese momento, entonces por eso también me pegan mucho las marcas. Yo llegué a Disney con ganas de hacer cine. Yo quería hacer cine porque el cine mexicano en aquel momento no tenía muchos directores y dije, pues quiero ser director de cine. Y ya había empezado a estudiar la carrera de... De comunicación ya había terminado. Ya había Bueno, terminado. más bien elijo la carrera de comunicación por el hecho de querer hacer cine, Ok. ¿no? Este, con ese objetivo inicié, pero digamos que ya al graduarme, porque además se me da que me gusta todo en la carrera y soy bueno para todo lo que me enseñaron en la carrera, hasta para teoría, Ok. imagínate, yo disfrutaba teoría de la comunicación. Que todos se quieren ir siempre a la práctica y Exacto. ese es todavía el pasito atrás de, ¿no? Así es. O sea, imagínense quien ha visto a Diego Rusarín, ¿no? Y sus podcasts, hagan de cuenta que a ese nivel se habla de comunicación, ¿no? Ah, no, pues es que Lazarsfeld decía no sé qué. Ese era el Wow. tema de teoría. Ok. Por eso logro digerir un poco a Diego Rusarín, porque pues, así eran nuestras clases de teoría. Entonces yo salgo de la carrera con el objetivo de hacer cine, por eso quiero irme a Disney, pero ya a nivel personal, digamos que tuve una crisis digamos que una epifanía, no es tan fuerte como una epifanía, pero sí al menos la claridad de, ok, no va a ser el cine, pero hacia dónde quiero ir. Y entonces fue cuando dije, quiero hacer esto que está haciendo Disney y ponerlo al servicio de las marcas.
Desde ese entonces Disney ya hablaba de once in a lifetime experience. Esa es una línea con la que vendía el programa, por ejemplo, ¿no? Esto de vive, trabaja, y diviértete en el lugar más feliz de la Tierra, ¿no? Once in a lifetime experience. Entonces, desde ese momento yo ya manejaba la palabra experiencia. Y qué importante que desde ese entonces ya manejaban ese lenguaje para los que iban a entrar, ¿no? Ya desde ahí te estaban hablando de que no es solo para quienes van a visitar todos los clientes que llegan a los parques, sino así tienes que enamorar ya a tu primer cliente, que va a ser tu colaborador, Tu ¿no? colaborador, el que va a hacer la magia, el que va a entregar momentos mágicos para la gente. Entonces, así fue. Fue como llegué a Disney. Hasta el momento creo que soy de los pocos que ha logrado, digo, no conozco a nadie más después de mis 2 generaciones, pero para cuando yo llegaba no se podía regresar en otro programa. Entonces, cuando me vieron regresar, ¿cómo le hiciste? ¿No? Entonces, Ya. tuve la oportunidad de esas dos y desde entonces me di a la tarea de poder entender qué podía integrar para poder ofrecer el servicio desde el interior de las organizaciones para transformarlas en la magia que ofrece Disney, ¿no? Porque hay dos momentos, al interno y al externo, ¿no? Entonces, sí quise como entender y comprender muchas cosas para poder llegar al punto de decir, esto tienes que hacer para que la gente salga con el nivel de apasionamiento que sale de Disney, ¿no? O sea, si quieres una magia como la de Disney, te puedo ayudar a hacerlo y ya encontré los pasos desde dónde. Wow. No, hombre, bro, pues qué interesante. Yo, la verdad es que creo que todavía estoy en edad, pero claro que tengo esas ganas de vivir ese programa. No sé actualmente cómo siga siendo, o sea, me imagino que claro que debe de tener su, pues, ¿cómo decirlo? Ese nivel de excelencia que ha manejado desde siempre, porque, bueno, ellos mismos tienen una academia para capacitar en estos temas de servicio al cliente, ¿no? Sí, pero creo que en esta parte hacia el colaborador, hacia la gente que quiere vivir su primera experiencia, ¿sigue siendo tan fuerte como lo fue en su momento con usted? ¿O ya están perdiendo un poquito esas bases? O sea, en términos de la capacitación y la formación, lo siguen teniendo. Y hay un factor que la mayoría de las empresas creen entenderlo, pero no lo entienden. Es decir, la gente llega a trabajar a Disney porque aman la marca. O sea, ya, Ok. y a la hora de llegar amando la marca como la aman, entonces te dan la capacitación y además te empoderan y te dicen, tú eres el responsable de hacer la magia para la gente. Entonces, como ya amas la marca, dices, es mi momento para. Wow. Que eso nunca se dice, nunca se habla, pero ese sentimiento de, como yo llamo la marca, entonces ahora yo puedo hacer esto a nombre de la marca, que es crear felicidad para la gente, hace la diferencia. No, y es que desde que me lo cuenta me dan escalofríos porque justo, o sea, bien lo dice, ya las personas que están entrando es porque ya lo aman. Creo que la mayoría de veces el 90% de la fuerza laboral tiene que empezar a amarlo al momento de entrar a su trabajo, ¿no? Y sabemos que esa no es la realidad. Creo que las condiciones laborales son muy diversas y no las más ideales que todos quisiéramos, pero ahí está una oportunidad para las marcas, ¿no? De decir, ¿qué estás haciendo desde antes para preparar y que la gente diga, ahí es donde quiero trabajar? Porque las hay, tal vez hasta por un tema aspiracional, pero creo que lo de Disney va más allá de lo aspiracional, ¿no? Ya conecta un nivel emocional y no sé si la raíz de eso sean las películas, o sea, tal cual esa es la pregunta, ¿sí? De ahí Sí, viene esa... por supuesto. O sea, tiene que ver eso. Fíjate que, o sea, cuando yo me puse a analizar de dónde venía esta pasión por la marca, viene desde las películas y me acuerdo mucho siempre me han gustado los detrás de cámaras. También por eso en algún momento quise ser director de cine. Todavía me sigue sucediendo. Hay veces que me apasiona más el detrás de cámaras que la serie o la película. Cómo lo hacen, qué hicieron, entonces me apasionaba mucho. A los 12 años, 9 o 12 años, no me acuerdo, no recuerdo bien la edad, mi papá me lleva a mí a Disneylandia, o sea, el parque original en California. Wow.
fue al único de los hijos que llevó, curiosamente. O sea, de repente no le he preguntado, pero sí me di cuenta de que sí, sí es cierto. Fui al único de los hijos que logró llevar para allá. Y lo saben Sí, sus hermanos. sí, 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 por supuesto. Ok, ok. Obviamente, no sé, creo que era porque mi hermano y mi hermana ya estaban en prepa, mi hermano ya estaba en prepa y mi hermana ya estaba en carrera, o estaban los dos en prepa, o sea, como que no estaban en la edad, Ya. más o menos, Sí, sí, sí. sino que, este, en ese sentido, pues me toca. Yo voy apasionado y además vamos a Universal Studios, entonces, ¿cómo se hacen las películas? Yo estaba apasionado por las películas. Esto tiene también un origen. Mi abuelo tuvo dos cines cuando yo crecí, por eso te digo que soy hijo también del cine, porque mi abuelo era dueño de dos cines. Entonces, Ok. cuando de repente mi papá y mi mamá iban a platicar con mi abuelo en su oficina de administrador del cine, nosotros, pues métanse ahí, métanse a ver la película. Entonces, normalmente eran los domingos, había domingos de matiné. Las películas de Bruce Lee, las de Jackie Chan, las de Godzilla, por ejemplo, yo me vi todas las de Godzilla, y me acuerdo que me encantaban, ¿no? Entonces, de ahí sale la pasión por el cine. Cuando me lleva mi papá a Disney, pues obviamente viendo todo lo que hacía Disney, porque también existía este programa. Y él es el primer marquetero de contenidos. Eso tengo que decirlo y dejarlo en un podcast para la posteridad. Él crea el programa de televisión que pasaba todos los lunes porque estaba mercadeando Disneylandia antes de que existiera en términos de producción. A ver, pero ya me perdí. ¿Quién estaba marketeando Disneylandia? Walt Disney. Walt Disney. Ya estaba. Él dijo, hay que hacer un programa para que la gente se acostumbre a decir Disneylandia. O sea, ya con el plan, ya con ese proyecto de lo que iba a hacer, pero sin que todavía estuviera en físico. Exactamente, cuando todavía estaba en sueños y él estaba jugando con sus Imagineers, se le ocurre hacer el programa. Entonces, es real, o sea, si lo vemos con el léxico de hoy, es decir, él es el primer máster de contenidos que hubo y hay que aprenderle. Y su mapa estratégico, lo encuentra, es más, hasta lo puso Harvard Business Review en un artículo que hablaron. El mapa está relacionado con todos los contenidos de las películas, cómo se relacionaban parques, cómo se relacionaban películas, Ya. cómo se relacionaban licencias, etcétera. Todo empieza desde que él entiende que su riqueza está en el tema de los contenidos. Entonces, si hoy se hacen TikToks, antes el medio era la televisión y él sabía que tenían que hacer un programa cada semana para que la gente se acostumbrara al concepto de Disneylandia y pidiera que existiera. ¡Wow! Y bueno, esto es nada más para que se den una probadita de con quién estamos hablando. La verdad, yo por eso siempre que hablo con el profe Isaac me sorprendo porque es tal cual contagiarte esa pasión y ese detalle que hay detrás, pues de lo que es Disney, ¿no? No es grande nada más porque sí, que por las películas, no, es por todo lo que hay alrededor de, y creo que esto pues daría tal cual para un episodio solito. Entonces, Sí. la verdad, me gustaría dejar picados a los que nos están escuchando y que sepan pues de lo que vamos a hablar y cómo es que lo vamos a analizar desde Así su es. perspectiva. Y bueno, también para platicarles un poquito, yo pues me encantaría tener la trayectoria del profe Isaac. Claramente no la tengo, pero sí tengo un camino muy marcado por esta pasión al servicio al cliente. De hecho, pues yo recuerdo que por usted entré a trabajar tal cual a Starbucks, que fue mi segundo trabajo después de portabilidades telefónicas, Muy bien. pero que realmente le ponían ese empeño a la palabra servicio al cliente y como bien dice, empoderan a sus colaboradores a que sean los protagonistas de la experiencia. Entonces, bueno, no sé si decir actualmente dónde trabajo o no, pero la cosa es que siempre he estado ligado a este tema de servicio al cliente y me encanta y creo que sí me han hecho falta estos lugares para seguir explotando todo esto que puede haber alrededor del servicio al cliente y que no se está haciendo todavía, ¿no? Entonces creo que este programa es para eso, para explorar todas esas oportunidades y que les sirvan a todos, porque
pues si tomamos ahorita a Disney como referencia, porque pues gran parte de lo que hace Disney lo hace bien, entonces es como poder aplicar todo eso de Disney y de muchas otras empresas que también vamos a estar hablando en los negocios de hoy en día. Y pues usted, profe, como consultor, ¿cuál diría que son los temas que se necesitan abordar o de los que se necesitan platicar para, pues para sacarle todo este jugo al tema de servicio al cliente, de experiencias, que al final va conectado con el mismo propósito, ¿no? Con un negocio, con un emprendimiento rentable. Así es. Al final el resultado es como, por eso el título de nuestro podcast, ¿no? Marca mi pasión. Es, ¿qué tiene que hacer una marca para que yo decida ponerme la camiseta y decida que esa camiseta es mi favorita? O que cada vez que se mencione el nombre de cierta marca, existe este pellizquito emocional, ¿no? En el que o te causa felicidad o te causa nostalgia, ¿no? Entonces, tiene que haber, no es, a veces es un trabajo pensado y planeado, Ok, es decir, eso es para las marcas más modernas y para las marcas que existieron, por ejemplo, como Disney, es algo que podemos analizar, pero que solo podemos entender que fue resultado del trabajo o de muchas personas o de la intuición de una sola persona. Que de dónde le salió, quién sabe. ok, la importancia de esta sensibilidad, ¿no? Cuando tú lo sientes y dices, es por acá y vas, ¿no? Entonces me hace mucho sentido eso, de que pues a veces sí existe una planeación, pero a veces no golpe de suerte, pero esta combinación de oportunidad, de sensibilidad, del momento exacto, no sé, pero creo que también es padre saber que siempre estamos a un paso de dar ese giro, ¿no? No todo tiene que ser planeado. Así es. Y, o sea, lo padre de ahorita de nuestros tiempos es que podemos analizarlo y por lo tanto identificar nuestras fortalezas como marca, qué sí tenemos y cómo lo podemos aprovechar para construir marca. Y construir marca significa, al final recuerden, es el contacto emocional con el cliente, ¿no? Que, que nuevamente, cada vez que se mencione ese nombre de esa marca, la persona sienta que está hablando de algo que ya es suyo de sí, Ok. ¿no? En el libro Love Marks lo menciona mucho el autor, que él fue director de una de las agencias más importantes a nivel mundial. Y dice, las Love Marks, sus dueños no son las empresas que crean los productos o servicios. Los dueños son las personas, el cliente, la gente, porque la siente suya, la marca. Entonces, si hoy, por ejemplo, casos como el de Bud Light, por ejemplo, ¿no? Con esta, que ya hablaremos de esa acción que realizó Ok. ese anuncio, pero que a resultado de ese anuncio la gente empezó a expresarle su odio, más bien era su amor y digamos que su coraje de ¿por qué hiciste esto con mi marca? ¿Por qué hiciste esto con mi marca? Ok. Entonces expresa su opinión a través de contenidos, obviamente, ¿no? Pues Bud Light, ¿te atreviste a hacer esto? No, esta no es mi marca y entonces vaya hasta luego. Y lo que está expresando es el potencial de cómo se sentía dueña o parte de esa marca. Tal cual parece que estamos hablando de un equipo de fútbol, ¿no? O Sí, sea, creo que los equipos de fútbol logran esa grandeza por este nivel de pertenencia, ¿no? De que hablamos de mi equipo juega así es. a tal hora, este es mi equipo, me pongo los colores y digo, creo que podemos hacer la analogía de que pues las marcas deben aspirar a, no sé si llamarle fanatismo, porque creo que también hasta cierto punto sí existe en el fútbol. Ajá. Pero ¿cómo lo definiría usted? ¿Como un fanatismo sano a las marcas? ¿Si es un poquito diferente a lo que sería un fanático de fútbol? ¿O cuál sería lo que debería lograr una marca? ¿Qué tipo de conexión? Y obviamente, o sea, si hablamos tendríamos que hablar de amor, ¿no? Y entonces, hay muchas definiciones de amor, pero, o sea, no es amor cuando dependes de, ¿no? O sea, no es amor cuando dependes, no Clases es, también aquí de vida, ¿eh? Vamos a exactamente. estar escuchando. No es amor, cuando, entonces, si hablas de amor por una marca, tiene que ser en esta relación sana
¿no? Y que les ayude a crecer a ambos. Es decir, hay acciones que las empresas hacen que rompen valor de marca y entonces están rompiendo la relación con sus clientes. Pero hay acciones también por parte del cliente o del consumidor que hacen que se rompa la relación. No están rompiendo valor de marca, pero sí rompen la relación con la marca, que es este fanatismo, ¿no? O cuando se creen tan dueños de la marca que se sienten con el poder de gritarle, de hacer gritos, como a Vini, Sí, gritos racistas, gritos ¿no? racistas, exacto. Ok. Eso es cuando desde la perspectiva del consumidor se siente dueño de, pero está rompiendo relación con la marca. Y creo que ahí es justo oportunidad de la marca de reforzar qué es lo que representa, ¿no? Porque desconozco si hubo, pues, bueno, sí hubo un comunicado, pero qué tan armado estuvo para decir, a ver, estos son los valores del Real Madrid, ¿no? De que realmente sean muy, pues puntuales y que no les dé miedo decir de, oye, si tú te estás comportando así, no me interesa que tú formes parte de mi grupo, de mi equipo, ¿no? Entonces, creo que las marcas hasta cierto punto han sido tibias en ese sentido, porque parece que les da miedo decir, tú sí perteneces aquí porque compartes estos valores y tú no, como que quieren abarcar todo y yo creo que por ahí no logran hacer este sentido de pertenencia, ¿no? Porque bien dices, si eres para todos, pues no eres para nadie realmente. Sí, en efecto, hay una marca que ha sido muy valiente y es mexicana y fue Tecate. Ok. Con este tema de que estaban siendo como muy enfocados al público masculino, en un momento lanzaron un mensaje de no nos tomes si haces esto, si haces esto. Tecate no es para ti si haces esto. Entonces, ha sido la única marca valiente que realmente ha mandado el mensaje directo. Está muy padre, la verdad es que está muy padre ese comercial porque sí fue cuando se estaba hablando mucho del tema de violencia hacia el género femenino, Ok. ya empezaban, eran las primeras marchas y entonces Tecate vio, o sea, tuvo mucha sensibilidad en términos de lo que está sucediendo y Ya recordé. exacto, Cierto. y entonces manda el mensaje, ¿no? Es de Tecate no es para ti, si, o sea, si tú haces esto y esto, Tecate, o sea, y tal cual. Ya se me había olvidado ese comercial, pero sí me acuerdo que en su momento hizo mucho ruido por eso, por realmente, pues yo creo que hasta no solo mujeres, sino de ambos géneros sienten este alivio de decir, esa marca es lo que haría una persona, ¿no? Por así decirlo, ya la Así es, sienten muy humana, muy empática. así es. Y fíjate cómo tiene que ver con relaciones sanas, es decir, yo puedo expresar que soy para el género masculino, que soy dirigido al público masculino. Pero no por eso. Exacto, pero no por eso endorso ciertas situaciones o ciertos comportamientos. Es decir, te estoy diciendo, yo endorso las acciones de los hombres sanos, ¿no? Sí. O funcionales, que tienen la capacidad de tener conciencia, ¿no? No lo dice per se, o sea, en términos de verbales, pero sí lo está diciendo en el metamensaje, ¿no? O sea, vamos hacia los hombres sanos. O sea, el decir que no somos y para quién no es la marca, además te está diciendo para quién sí es, ¿no? Que se capta por parte del público femenino y dice, ah, mira, ok, bueno, o sea, entiendo que no es para las mujeres, pero también entiendo que está yendo hacia un punto en el que haya cordialidad y diálogo y esta presencia sana de relación entre géneros. Y es que sí fue, o sea, un equilibrio perfecto porque justo no hizo suya una causa, no se enrolló en tal vez la bandera del feminismo, sino que dentro de sus valores, tal cual habló claro, respetando esa parte y hasta ahorita que lo dice se me hace súper interesante porque pues hoy en día también se habla mucho del greenwashing, ¿no? De Ajá. estas empresas que pues solo se están subiendo al tren porque sí y dices, es políticamente correcto, puede que pegue unos días, puede que pegue la campaña, pero a largo plazo sigue siendo yo creo un momento que se olvida, que no pasa más allá de eso, ¿no? Entonces hay la oportunidad desde que nace un emprendimiento, ¿no? Porque pues ahorita tal vez estamos hablando de Disney, de Tecate, de estas marcas grandes, pero recordar que todo empieza desde esa semillita que tú dices, a ver, este es
mi proyecto va a ser del café porque amo el café, porque me interesa proteger las comunidades, o sea, desde una identidad fuerte es de donde empieza pues esta conexión que se puede hacer a futuro con tus consumidores, ¿no? ¿sí? Y hay que comenzar a considerar que, o sea, para cómo han evolucionado las marcas y sus acciones en el mundo, obviamente han habido errores garrafales que han hecho que han enseñado cómo deberían comportarse las marcas, que hoy entendemos y necesitamos comenzar a comprender que para lograr esa conexión es qué diferencia puedo hacer yo en tu vida, pero no una diferencia negativa, sino una diferencia positiva. ¿Qué diferencia puedo hacer en tu proceso de vida que yo pueda participar en tu proceso de vida y que lo haga mejor o más divertido o más alegre, o más llevadero, si lo ves, o sea, ¿por qué Disney sigue siendo Disney? Porque está en su why, ¿no? Hablando del círculo de oro de Simon Sinek, Sí. ¿no? Que todas las marcas que funcionan se comunican desde su por qué o su para qué. El para qué de Disney es crear felicidad, porque la misión es más larga, pero al final la frase es crear felicidad. Por eso logra lo que logra, porque al final, y poniendo atención obsesiva casi a los detalles, sean en películas o sean en los parques, porque al poner atención obsesiva a los detalles, buscando crear felicidad, entonces hace conexiones emocionales profundas. Eso es lo que necesitan buscar las marcas a partir de ahora. Es decir, el greenwashing es decir, es lo que hacían antes las marcas en los 80s. Sí, mira, yo hablo de que soy ecológico, hablo de los valores de la ecología, pero no más hablo, Sí. ¿no? Hoy tienes que hacerlo. Tanto que tu generación y las que vienen atrás ya están renunciando a empresas que no son congruentes con sus valores. O sea, es de, sí me dices que el recurso humano es nuestro recurso más valioso, ¿no? La frase que todas las empresas usan. Sí, Nuestro sí, sí. recurso humano es nuestro recurso más valioso. Pero ¿qué crees? Cuando estoy adentro, no lo estás mostrando, ¿no? Hay favoritismos o no hay procesos de selección, es decir, en términos de ya me gané el puesto tal o tengo claro qué tengo que hacer para ganarme tal puesto, entonces no hay claridad y por lo tanto entonces es un people washing, si lo pudiéramos decir de esa manera, ¿no? Entonces, esas acciones son de los 80, ya son muy viejas. Y hoy una marca sí necesita comprender necesito hacer una diferencia en tu vida. Con mi producto y mi servicio, necesito hacer una diferencia en tu vida. Pero no solo eso, comprender que al hacer un servicio de mejorar tu proceso de vida, también no le estoy haciendo daño a alguien más o al planeta. Sí. Por decirlo en palabras sencillas, ¿no? O sea, ponerlo, digamos que en palabras que pueda comprender todo. Esa es la clave. Pero ha sido una evolución y una evolución muy dolorosa para el mundo, ¿no? Para que las marcas comiencen a comprender, no las marcas, los directivos que dirigen marcas. Sí, porque no vamos a poner nombres ni ponerlos en la mesa, pero tal cual, al final creo que se pueden escudar ciertas marcas de sus acciones por eso, porque siempre estamos hablando de las marcas, pero pues al final están personas como tú, como yo, atrás de esas marcas. Así es. ¿No? Tal cual. Son personas las que toman decisiones, son directivos los que toman decisiones, son consejos de administración los que toman decisiones. Y que han tomado decisiones duras por esta parte de seguirse escudando de la marca, ¿no? Así es. Por ejemplo, pues apenas que se habló mucho de estas olas de despidos que hubo, pues se habla de tal nombre de empresa, pero no te dan un nombre en concreto de esta persona es la que tomó esta decisión, ¿no? Entonces, Así es. pues ahí influye mucho en cómo usan esa figura de autoridad esas personas de decir, oye, pues ya sabemos que a nosotros nos ubican no por nuestro nombre, sino por la marca, pues hagamos las cosas bien empezando desde ahí, ¿no? Así es. Y se esperaría que ese sea el objetivo, ¿no? Pero desafortunadamente sí todavía siguen prevaleciendo pues muchos principios del capitalismo, o sea, digamos que ya nos elevamos al tema de filosofía, ¿no? Ok. Que que todavía hay
es muy importante poder erradicar, ¿no? Eh, es decir, hay que, como lo dijo Michael Porter en su momento, y eso fue por ahí del inicio de los 2000, que el capitalismo estaba bajo asedio, ¿no? Es decir, hay que repensar el papel de las empresas, de cómo hacen lo que hacen y para qué lo hacen principalmente. Habla de valor compartido, ¿no? Que creo que es muy importante que podamos identificar lo que significa esto. Entiende que tú haces una diferencia. O sea, al final, tu producto o servicio resuelve tres cosas: un problema, una necesidad o un deseo. Correcto. Pero resolver un problema, necesidad o deseo no nada más se queda ahí, lo resuelvo para poder hacer una diferencia en tu proceso de vida. Pero hacer ese producto, ese servicio que te ayuda, ¿no?, a mejorar o a ser más divertido o a impactar de manera positiva tu proceso de vida, tiene que ver con cómo lo hago sin dañar todo lo demás, Wow. ¿no? Sí, o sea, es un tema integral, pero no por ser integral debe de ser complicado, ¿no? Porque al final creo que estamos hablando de casi cómo reestructurar una empresa que ya ha tomado malas decisiones, pero todo esto se puede ahorrar cuando desde el principio ya tienes bien establecidos todos tus procesos, que creo que también al final, si hablamos de bases, pues todo es un proceso, ¿no? Así es. Desde el proceso de cómo vas a idear tu marca, desde el proceso de cómo investigaste tu mercado, entonces tal cual es no saltarse esos procesos desde el inicio. Así es. Y ya para irle dando como un, un final a este piloto, porque justo me encantó que es como una probadita de todos los temas que se pueden Sí, explorar y tan solo fue en un ratito. sí. Pero a la pregunta con la que iba es, o sea, de todos los nuevos emprendedores, de todas estas nuevas eh, empresas que van a hacer a futuro, ¿cuáles son esos primeros pasos o cuáles son esos pasos que se suelen saltar, así como en términos generales, que ya profundizaremos después, pero cuál cree que son esos pasos que se saltan a veces estos emprendedores, estos emprendimientos y que después se pueden convertir en una piedrita en el camino? Eh, por ejemplo, lo primero que se les ha recomendado a los emprendedores desde que el emprendimiento comenzó a tomar fuerza, que fue hace 9 años, casi 10, ¿no? Y que es: enamórate del problema, no de la solución. Ok, pero sí, Va a empezar. va a empezar, ¿no? Pero es casi de dejemos que eso caiga en nuestro, en el fondo de nuestra alma, porque al final esa es muy importante, es casi como la estrella no eres tú, la estrella es lo que estás solucionando, ¿no? Entonces, ok, para ponerlo en tal cual paso o top 3 de errores es eso, o sea, usted ve muy seguido eso, el que la gente este, pues ahora sí que se maravilla por su producto dejando a un lado el problema que resuelve. Así es, completamente. Es decir, ni siquiera está entendiendo si hay un problema o no. O sea, lo único que dice, y muchos emprendedores parten de eso, ¿no? Algunos se equivocan, otros aciertan, ¿no? O sea, no es que sea de rajatabla y que todo sea para que así no funcione, no. Para unos sí funciona, para otros no, que es: yo, emprendedor, encontré un problema, ¿no? O encontré una situación y se me ocurrió una idea y listo, pero me enfoco más en la idea que entender el problema. Entonces, cuando es desde una experiencia personal, pues como me pasó a mí, le debería de estar Ah, pasando, o sí, supongo que le pasa a mucha gente. Y entonces lo que hago es volcarme a hacerlo. Hay que entender más allá, hay que entender: oye, este problema que yo tengo, esta situación que a mí se me presentó, ¿sí se le está presentando a más personas? Vamos a ok. entenderlo. Sí se le presenta. Ok, ¿cómo se presenta? Para entender el problema y luego, solito, entendiendo el problema el problema, necesidad o deseo, te va a dictar cómo necesita ser la solución. Entonces, lo primero, en términos de marcas, para que alguien te adore, es: resuélvele el problema. Y bajando un poquito más esto a un ejemplo, por ejemplo, yo quiero iniciar un negocio de licuachelas Ajá. porque he visto que están pegando, que se pueden mejorar ciertas cositas. Ahí
poner ese ejemplo, ¿cuál sería el problema del que yo debería estarme enamorando, por así decirlo? O sea, puede ser que simplemente me encantó tanto el producto o tengo que profundizar de por qué me encantó. O sea, ¿cuál sería ese primer paso que yo debería dar? Sí, o sea, al final eh, y esto es lo que hacen la mayoría de los mercadólogos. Es más, acabo de releer el caso de Absolute, y el mercadólogo que le da origen a la botella y que además decide que se lleva a Nueva York, que ahí empiezan, digamos que la internacionalización de Absolute, fue por observación. Entonces, a tu pregunta, la respuesta es, primero observa, no es el hecho de la licuachela nada más. Es decir, ¿cuál es el contexto en el que se manifiesta esa licuachela? Sino cuando quieres salir un poquito de la rutina, quieres algo para subir a tus redes sociales, que hoy en día ya este término instagrameable, pues es parte de una realidad. Ajá. eh, y pues sí, darle ese momento de disfrute, de que se desconecte un ratito de su día, ¿no? ¿Y en qué momento y en qué contextos? Te lo voy a decir. Tuve un conocido que abrió las licuachelas son las que traen el embarrado. Tal cual es una licuadora de plástico embarrada de chile, de gomitas y tu chela ahí Ah, ok. toda la Muy bien. licuadora. Empezaron con los vasos, ¿no? Embarrándole el chamoy, el chilito y demás, ¿no? Ese es como exacto, el precomienzo de las licuachelas. Exacto. Exacto, Muy sí, bien. sí. Entonces, tuve un conocido que abrió un negocio, viendo que, es que a la gente le gusta el chamoy embarrado en el vaso y con el chilito y las gomitas y el no sé qué, lo abre. Pero en el lugar que lo abre, no iba relacionado con el contexto al que la gente le gusta ir. Lo abre junto a una universidad donde tú dirías, pues ahí debería de darse, ¿no? Debería. Debería. ¿Pero qué crees? Pues no. Que era universidad En la UAP, cristiana junto a o la UAP. Junto a la UAP. Entonces, o sea, estaba a la mano de la UAP, pero ¿cuándo se le antoja más a la gente una licuachela o chamochelas? Unas chamochelas, ajá. Las chamochelas se les antojan más en fines de semana y lejos del contexto laboral o académico. Es decir, me quiero desconectar. Oh, qué interesante. Eso es entender el problema o el deseo. Es entender el contexto alrededor del producto o servicio. ¿Por qué me estás satisfaciendo? Ok, el sabor es rico, bien, que no, también no todo el mundo prepara muy buen chamoy o muy buena salsita. Claro. Digamos que es como los tacos, ¿no? Con las chamochelas o las licuachelas si preparas chida tu salsa, bien, pero Te no puede salvar el taco. exactamente. Pero el contexto alrededor. ¿Por qué me estoy tomando esta licuachela? ¿Cuál es el contexto detrás de esta licuachela o de esta chamochela que me está entregando a mí a nivel emocional y hasta psicológico? Wow. Entonces no hay pretexto para no hacerse esa pregunta, ¿no? Porque a veces parece que queremos hacerlo todo tan rápido o saltarnos unos pasos. Así es. Y ahí puede estar la diferencia en qué tan comprometido voy a estar en este proyecto, porque puede ser que de una manera muy superficial digas, no, pues chamochelas porque están pegando y se presenten ciertos problemas, circunstancias que van a hacer que ya no, que desistas, a diferencia de si desde el inicio hubieras entendido que lo que quieres es lograr que se desconecten de su rutina, del día a día, darles un momento de esparcimiento y a través de eso enamorarte del problema, porque tal vez en esa investigación te das cuenta que no iba por el lado de las licuachelas, Ajá. pero ya diste con otra cosa que sí está atacando esto que no sabías porque no te habías hecho esas preguntas, ¿no? Así es, exactamente, completamente. Y explorarlo, digamos, te permite también entender qué no están sirviendo los negocios actuales de chamochelas o de licuachelas. Y ahí va a estar tu valor agregado con tanto ofertante que existe hoy. O sea, cuando es un mercado rojo, a todo el mundo le gusta hablar de océanos azules, ¿no? Sí, Cuando hay un océano rojo, la posibilidad existe en que todos ya te están dando que sí le gusta a la gente, pero no todas las marcas. Ninguna marca satisface, si lo calificáramos del 0 al 10, ninguna marca califica hasta el 10.
Siempre hay o sea, en nivel de satisfacción, le puedes preguntar a la gente del 0 al 10, ¿qué tanto te satisface? Y muchos se te van a quedar entre el 7, el 8 y el 9. Hay algo, hay un factor, hay una brecha que todavía no se está satisfaciendo, que ahí está tu oportunidad. Qué interesante, ¿no? Porque ya desde ahí te estás abriendo una perspectiva nueva, porque pues yo recuerdo que la universidad tal cual lo dice es busquen océanos azules, Ajá. pero no porque ya exista un océano rojo significa que estén resolviendo. Entonces, wow, otro insight tan potente Sí, que pues ya tan solo en el primer episodio piloto está saliendo. Entonces, qué interesante ponerlo sobre la mesa para darnos cuenta que las oportunidades están en todos lados, ¿no? O sea, creo que no ha habido mejor momento para emprender que ahorita y más por estas oportunidades que están en todos lados y más si nos seguimos abriendo estos pensamientos de, oye, pues si está saturado este mercado, hay que ver si está saturado porque se está resolviendo de manera correcta y todos quieren entrarle o porque ninguno está satisfaciendo y por más que se sumen negocios, pues siguen sin darle. Entonces, y todo esto salió del punto de cuáles son estos errores que se saltan a veces los emprendedores, ¿no? Y así es. todo esto lo seguimos englobando en ese primer punto de que se enamoran del producto y no del problema. No del problema. ¡Guau! Hay que reivindicar el papel de la mercadotecnia. Es necesario. Hay gente que tiene mucho dinero o tiene posibilidades económicas y decide poner negocios, pero a los 6 meses ya los está cerrando o al año ya está tirando la toalla. No es el hecho, no es un tema de que tengas dinero o no, tienes la capacidad de entender que tu producto o que cualquier producto, cualquier servicio existe porque hay quien tiene las ganas de pagar por ello. Entonces, si tú crees que porque el producto es llamativo, la pregunta debe ser, ¿hay alguien que tiene las ganas de pagar por ello? Por eso hay que reivindicar la mercadotecnia. La mercadotecnia no es como se comprende en México, que es hacer postercitos y hacer posts en Instagram y bailes en TikTok. No, esa es la parte creativa que sí, es la segunda faceta de la mercadotecnia. Pero no hay campaña sin estrategia y no hay estrategia sin inteligencia de negocios. ¿Y qué es inteligencia de negocios? Esto, comprende al consumidor, por favor, y comprende cuál es el problema, necesidad o deseo. Hazte el experto, el especialista en que yo comprendo el problema, necesidad o deseo. Y eso es mercadotecnia. Esa es la esencia de la mercadotecnia. Wow, clase express de mercadotecnia en menos de 3 minutos por el propio Isaac. Y está buenísimo eso. Y lo ligo ahorita con. Hay un brother que no recuerdo el nombre que sigo en TikTok, pero habla de cómo hay este boom de crecimiento de agencias creativas de contenido, pero no hay un boom de agencias que le den sentido a ese contenido, ¿no? Sí, Todas las agencias te dicen, yo te hago tu contenido, yo te tomo tus fotos, yo te programo tus publicaciones, pero tal vez sí lo hacen de una manera no tan profunda de decir, a ver, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu historia? ¿No? Por tener algo que contar. Pero esto va desde el fundador, ¿no? O sea, por más que le encuentres una historia y que con esa historia puedas crear toda una parrilla de contenidos, pues yo no sé hasta qué punto vas a poder destacar porque la gente te lo compre. sí, Porque pues cada vez es más fácil tener estos contenidos bonitos, pero la diferencia va a estar en si van a conectar o no. así es. Y la clave en los contenidos, porque sí hay una crisis de agencias y lo estoy viendo, me acaba de pasar hoy 2 veces, ¿no? O sea, un exalumno ahora amigo también me dice, profe, ¿me puede recomendar una community manager? Y yo, a ver, platícame. Entonces ya me platicó su situación. Una, hoy no hay community, o hay muy pocas agencias, sé que hay algunas cuantas, pero la mayoría no son formales. No saben de producción entregar a tiempo o platicar con el cliente, me atrasé por esta y esta situación. No saben ese tema de la formalidad de dar un servicio, para Ok. empezar. Y la otra, no entienden que los contenidos van relacionados con lo que vive el cliente, no con lo que la marca quiere comunicar. Ok, claro, o sea, ¿cómo estás haciendo al cliente estrella de lo que tú estás resolviendo? Porque Así es.
claro, vemos las fotos bonitas de los platos, estos copies creativos, pero pues al final es como decir, te vamos a hacer una parrilla para que se vea que estás haciendo bien las cosas, pero no porque esté funcionando o esté siendo efectiva. Así es, exactamente. Eh, ¿Por qué pegan estos productos chinos que, no sé, ahorita me acordé del que se conecta al grifo de la cocina y que lo puedes manejar, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Tiene 84 funciones y prende de colores y el agua está caliente rojo. ¿Por qué funciona eso? Porque te están mostrando primero la frustración que te causa al lavar, te están expresando el problema. Sabemos que al lavar las verduras tienes este problema Sí. y lo ponen primero. Pues mira, hemos creado esta cosa y lo hace así, y entonces te muestran cómo te resuelven la frustración. Por eso pegan esos productos. Ok. Están enfocados en el problema. Entonces estamos hablando de que esos infomerciales que veíamos y que todavía vemos a las 7 de la mañana están entregando de manera correcta esta parte de solución al problema. Algunos sí, pero no todos. Ok. Es decir, cuando te hago un choro mareador enorme, estoy fallando. Sino cuando te tengo que presentar en una hora todo lo que te va a resolver mi producto es porque hay algo mal, ¿no? Así es. Y lo de estos productos chinos en menos de 30 segundos, Sí. lo que hacen es decirte, esta es tu frustración, esta es la solución a tu frustración. Ahora, y fíjate cómo te lo resolvemos, o sea, de manera efectiva. Sí, o sea, fue la evolución de los infomerciales 2.0, ¿no? Así es. Y directo a lo que te frustra. Sí. Directo a lo que te frustra. Por eso hacen tanto clic. Por eso. Wow. Y han salido negocios gracias a eso, ¿no? O sea, sé que ya hay cuentas que se dedican a tal cual importar todos esos productos virales y la chamba prácticamente ya se las hicieron, ¿no? Que se llama dropshipping. Es el Drop- famosísimo dropshipping. Buah, pero qué interesante. Iremos profundizando de todos estos temas, porque ahorita sí ha sido muy genérico, ¿no? Y obviamente supongo que quienes nos escuchan van a tener muchas preguntas que les invitamos a que nos Sí, las manden. por favor. Ya vamos a abrir las cuentas de Instagram. Pues va a estar el podcast, justo subirlo en Spotify, pero tal cual cuentas para que se pueda crear esta interacción. Yo creo que sí, Instagram sería la más ideal. Y sí, como bien dice, esta retroalimentación de pues quien nos está escuchando, qué esperaría, qué si les gustó de esto que hablamos, qué no les gustó, pues para ya desde el primer episodio recibir sus insights, pero pues ya escucharon un poquito de todos estos temas que nos apasionan y que de uno saltamos a otro y que de otro a otro porque realmente es un mundo muy interesante y que cuando se combinan estas dos partes que les gusta y está esta experiencia, está este sentido analítico y demás variables, pues resulten estas pláticas enriquecedoras que al final, si volvemos a lo que estamos platicando, la base es que brillen todas esas personas que nos están escuchando, porque creo que nosotros estamos hambrientos de seguir viendo emprendimientos, de seguir viviendo experiencias, de decir, aquí están haciendo las cosas bien, ¿no? Así es, completamente. Entonces, si hay algún tema que les llamó la atención, díganoslo, o sea, que quieran que profundicemos, mándenoslo, porfa, porque pues, al final precisamente también estas pláticas es para poder ir echando luz sobre esos conceptos que pudieran parecer o muy complejos o no tan comprensibles, ¿no? Entonces, con muchísimo gusto, precisamente por eso estamos armando este diálogo fantástico. Y es que ya lo vieron, pasamos de Tecate a unas licuachelas, entonces aquí la verdad es que no hay límite y creo que eso es lo que buscamos, que no porque estemos hablando de estos casos grandes, sea que no tenga nada que ver con lo que viviría alguien que está empezando un emprendimiento, todo lo contrario, ¿no? Es poder estudiar las bases para que desde el inicio sea un emprendimiento exitoso, entonces ya vieron que aquí va a haber mole para todos, entonces pues falta ese ingrediente que es el retroalimentarnos de lo que nos dicen y bueno, creo que para primer piloto creo que vaya, platicamos un popurrí de todo lo que nos gusta y que esperemos pues hayan también encontrado ahí ese tema, esa chispita, esa emoción, pues para platicar de esto y pues después traducirlo en un emprendimiento, traducirlo en lo que sea.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Raymond. Y a todos los que nos escuchan, nos vemos en el próximo episodio. En el próximo episodio, que justamente hasta ahorita que hice Raymond, creo que jamás me presenté, pero bueno, ya me presentaré en el otro episodio entonces. Muchas gracias a todos y nos estamos escuchando en el siguiente episodio, perdón, de Marca mi Pasión. Gracias.